Entonces, rápidamente, Pipi Vale, ¿cuál es el objetivo de este tema, de este podcast? ¿Yo? Ya, el objetivo de este tema es que nosotros podamos comprender, como lo explicaba en el grupo pequeño, que podamos tener una idea general de lo que es la santidad, pero llevado al área práctica. Porque a veces el concepto de santidad es como algo muy eclesiástico, por así decirlo. Entonces queremos llevarlo a la realidad, a experiencias que nos pasó y que ustedes puedan comprender que la santidad es algo que se puede vivir y experimentar. Buenísimo. O sea, hoy día, más que nada el podcast, lo que queremos es hablar de santidad, pero no desde las reglas, Exacto. sino desde decisiones reales cuando nadie nos ve. Eso. ¿Cierto? Vamos con la primera parte. Primera parte. Vale. Antes de vivir la santidad, ¿qué pensabas tú sobre la santidad? Que era como perfección. Algo como difícil de alcanzar. La verdad es que yo conocí al Señor a los 27 años y antes de eso, para mí santidad era como se veía en el mundo, o así como, oye, alguien santo, como que no hace nada, no hace nada, y como que a veces uno hasta se burla de esas cosas. Claro, como el santurrón. Claro. El perfectito. El perfecto. El perfecto. Sí. Martín, el perfecto. Pipe, ¿te parecía algo lejano o poco real para los jóvenes vivir la santidad? Sí, porque generalmente yo creo que los jóvenes, no sé si muchos lo han vivido, pero se tiende a poner como un peso o una exigencia mayor para que los jóvenes vivan una santidad aún mayor de la que cualquier otra persona podría vivir. ¿Por qué? Porque nosotros en la etapa del joven se cometen muchos errores. Entonces creo que me parecía algo un poco lejano y poco real, porque era como un peso, como algo como que era como una medida muy inalcanzable. ¿Creían que la santidad, por ejemplo, era más restricción que libertad? Para mí al menos no. Porque cuando conocí al Señor, la verdad es que nunca me dijeron que debía dejar de hacer cosas. En ese momento mi discipuladora solamente me animaba a conocer al Señor, a enamorarme de Él. Y fue el Señor quien obró en mí e hizo que yo dejara de fumar, de tomar, de salir, de tener amigos del mundo. Entonces no fue algo así como que me sintiera restringida, sino que era algo que yo quería experimentar. De todo lo vivido en el mundo, llegar y ver cómo Dios había llenado ese vacío que yo tenía en mi corazón, marcó tanto mi vida que no lo veía así. Sí, en mi caso, que es distinto a la Vale, nosotros cuando conversábamos de lo que íbamos a hablar, a testificar, hay dos caras de la moneda, porque la Vale llegó a Cristo ya de adulta, de grande, a los 27 años, y yo, como muchos de ustedes, me crié en la iglesia. Entonces para mí la santidad, yo sí la veía como una restricción a mi libertad. La veía como una restricción de que, por ejemplo, yo me crié y conversaba con el Benjamín, que es de la iglesia pentecostal. Yo venía también de esa iglesia, y en esa iglesia, por ejemplo, sí dejaban pololear. Y cuando yo llegué a la congre a los 15 años, lo primero que me dicen, aquí no se puede pololear. Chá, dije yo, estamos con esa. Y como que llegué y al tiro una restricción. Y la santidad lo empecé a ver así, como una restricción, como reglas, como que no puedo hacer esto, no puedo ir para allá, no sé, no puedo ir compartir con amigos del mundo, o no puedo ir a fiestas, no puedo, y eran como puros no. Entonces para mí, desde la otra vereda distinta a la Vale, era una lucha, porque uno que se crió en el Evangelio, oyendo a la iglesia, te criaste como con esa forma de vivir, con hartas restricciones que los demás tú ves que lo hacen nomás.
y eso se transforma en una lucha y la santidad se ve como algo más restrictivo de reglas, de seguir una norma y no como algo, como decía la Vale, que como que te daba libertad. A mí no, después más adelante lo entendí. Oye, quiero hacerle una pregunta como pareja. ¡Wow! Vamos. ¿En qué momento Esto me interesó, dijo él. fue más difícil vivir la santidad como pareja? ¿Hablas tú o hablo yo? El momento más difícil de vivir la santidad como pareja para nosotros fue en la etapa del noviazgo. ¿Por qué en el noviazgo? Porque en el noviazgo ya estamos planificando el matrimonio. Y ya estoy planificando el casarme, lo visualizo y vamos planificando. ¿Y qué es lo que pasa en el noviazgo? Obviamente nos damos un poquito más de libertades, ya podemos estar más tiempo juntos, nos visitamos a las casas de los papás y la lucha, por ejemplo, en mi caso como hombre, era sobrepasar ciertos límites, que por ejemplo, no sé, un abrazo te puede llevar a otra cosa. Entonces en la etapa de noviazgo uno está más cariñoso de lo normal, como que uno como que quiere anhelar otras cosas, pero no es el tiempo, sino que el tiempo del noviazgo es netamente guardarse para el Señor, planificar lo que va a ser la boda, pero es difícil. ¿Cómo lo viviste tú, amor? No, agregar también de que gracias a Dios justo nos tocó la pandemia. Entonces no nos vimos por 6 meses. Sí, 6 meses. Sí, 6 meses. No nos vimos. Y fue todo el periodo en que planificamos el matrimonio. Entonces, la verdad es que para nosotros podríamos decir que la pandemia fue una bendición porque nos ayudó mucho en esa área, sobre todo que somos como los dos así como, ay, sí. Entonces, como que cuesta... Cariñositos. Sí. Entonces, obviamente nos iba a costar más. Y empezamos a tomar algunas medidas, como por ejemplo, si nos veíamos en la casa de mis papás o de mis suegros, pero no nos veíamos solos, porque sabíamos que era peligroso. Buenísimo. ¿Qué decisiones costaron más tomar? Bueno, en particular a nosotros nos costó sujetarnos al presbiterio. Y esto es una historia que no muchos saben, pero nosotros cuando estábamos en relacionamiento, fueron 11 meses de relacionamiento. Antes de eso tuvimos una amistad también más o menos como de 1 año, donde estábamos orando y todo, y entramos en la etapa de relacionamiento. Y cuando nosotros ya tuvimos la convicción y dijimos, ya, ¿sabéis qué? Casémonos, o sea, creo que esto es de Dios, tú eres la mujer de Dios para mí, yo soy para ti, tal para cual. 1 más 1, 2, dije yo, vamos a casarnos, po. Resulta que nosotros fuimos a hablar con los pastores, con los 3 pastores, y le dijimos, pastores, nos queremos casar. Ya los pastores nos miraron y nos dijeron, ¿y saben a dónde van a vivir? Y yo quedé así como, no sé, po, en una casa tendrá que ser, po. Pero la anécdota es que nos dijeron que no estábamos listos para avanzar en un noviazgo. Y yo creo que esa fue una decisión difícil de sujetarse, porque obviamente los pastores nos dijeron, ustedes son libres de avanzar en el noviazgo, pero nosotros vemos que no están preparados todavía. La puerta está abierta si ustedes quieren avanzar en un noviazgo, pero nosotros vemos que ustedes no están listos. Y nosotros, obviamente, yo dije, no, o sea, son nuestros pastores, ellos nos cuidan, quieren lo mejor para nosotros, entonces no avancemos. Pasaron un par de meses, el segundo intento, pastores, queremos casarnos, ya sabemos dónde vamos a vivir, ya tenemos aquí más o menos el plan más o menos armado, ya, ok. Y los pastores nos volvieron a decir lo mismo, vemos que todavía hay inmadurez en ustedes. Chuta, de nuevo. Y de nuevo nos dijeron que no veían esa madurez. Entonces fueron 2 veces donde los pastores nos dijeron que todavía faltaba un poco más. Pero que si queríamos, podíamos avanzar. Exacto, nunca nos dijeron un no, porque siempre la decisión va a ser nuestra. Sí. Si yo me quiero casar es una decisión súper personal y una decisión bajo una convicción. Pero entendíamos que nuestros pastores, que nos guían, que nos cuidan, son personas que, inspiradas por Dios, pues y hoy día lo que hablábamos era que Dios también te puede hablar a través de la iglesia.
El Espíritu Santo te puede estar hablando a través de un pastor y tú tienes la opción de ver, no creo que esté bien el pastor. Y también nos dijeron que no, y después a la tercera ya les dijimos, pastores, que estamos en sus manos, estamos en la mano del Señor, vamos a hacer lo que sea, queremos casarnos, pero queremos hacer las cosas bien. Ese fue lo distinto, que queríamos hacer las cosas bien, agradar a Cristo, y ahí los pastores dieron fe de que estábamos ya maduros lo suficiente como para pasar una etapa de noviazgo. ¿Alguna vez sintieron que estaban perdiéndose algo por hacerlo bien? La verdad es que no. Considerando también un poquito como mi vida antes del Señor, yo viví muchas cosas y muchas relaciones tóxicas. Bueno, no muchas, pero sí fueron pocas, pero fueron largas y fueron muy tóxicas. Entonces yo sufrí mucho y eso me llevó a querer hacer las cosas bien, diferente. Y sabíamos en verdad que lo que queríamos era agradar al Señor. Y era tanto el anhelo de querer agradarlo que finalmente tomamos esa decisión de que queríamos hacer las cosas bien, de sujetarnos a las direcciones, sobre todo, que es difícil porque con las emociones lo único que quiere es avanzar y que el tiempo pase rápido, pero el tiempo pasa lento. ¿Qué fue lo más incómodo de decidir obedecer a Dios en esto? Fue al principio, o sea, fue cuando ya estábamos en relacionamiento, por temas de inmadurez y de procesos que ambos estábamos viviendo con el Pipe. Tuvimos que ir a presbiterio y ellos nos dieron la dirección de no hablar hasta que el Señor dijera. Y yo pensé que iba a ser una semana, así que dije, ya voy a ayunar Instagram, y como va a ser una semana, es poco tiempo. Y resulta que pasó la semana, pues, y me acuerdo que converso con el Pipe y le digo así como, no, sí, yo ya estoy orando para saber como cuándo empezamos a hablar. Y el Pipe me dice, yo no estoy orando por eso. Yo estoy orando para que el Señor de verdad nos hable y nos guíe en este tiempo, así como que sane las cosas que teníamos. Entonces yo dije, chuta, no estoy muy bien. Y así pasaron 3 meses que no hablamos, nada. Sí, y la verdad es que fue difícil porque las pastores nos dieron la dirección de no hablar ni por WhatsApp, ni por teléfono, nada. En la congre obviamente nos podíamos saludar, pero lo justo y lo necesario, y a veces ni siquiera en la congre nos saludábamos. Entonces fueron 3 meses que fue difícil, pero ahí fue cuando a mí también el Señor me dio convicción de que Él era la persona. Entonces, un tiempo de bendición. Fue difícil, pero... Entendiendo que todo el proceso finalmente era necesario también, porque el Señor estaba trabajando en sus corazones, haciendo en sus vidas, porque solo para aclarar, porque pareciera que estamos hablando solo de reglas y prohibiciones. Entonces, en verdad fue necesario porque por sus corazones también, que necesitaban cosas que resolver, cosas que madurar, y que el Señor necesitaba trabajar también en sus vidas. Importante mencionar que nunca lo vimos como reglas ni obligaciones, sino que veíamos al Señor. Como cuidados de amor, ¿cierto? Sí, sobre todo porque eran temas que nosotros veíamos que teníamos que resolver, como la inmadurez, el tema en mi caso, de ver de la autoridad, de ver a mi papá como autoridad, porque yo no lo veía así. Entonces, finalmente ellos nos daban direcciones, nosotros lo veíamos, y era claramente porque no estábamos bien. ¿Qué cambió en su relación cuando eligieron vivir así? Cambiaron muchas cosas, porque lo que iba a comentar también es que nosotros, en la etapa que están ustedes, de adolescencia, preadolescencia, juventud, somos súper inexpertos, pues, chiquillos. Y el problema es que nosotros pensamos que sabemos hacer las cosas. Pensamos que sabemos a lo que vamos. Ah, no, si me voy a casar, sí, vamos a estar juntos. Pero eso no es un matrimonio. Y nosotros pensamos que las cosas que yo hago, de la forma que yo lo hago, está bien. Entonces, como somos inexpertos,
el Señor pone a personas más experimentadas que nosotros que nos van a guiar a cómo hacer las cosas. Porque ese es un punto de quiebre donde o me dejo guiar o hago mi voluntad. Es un tema netamente de decisión. No es un tema de revelación, de convicción, de que baje un ángel, no. Es un tema netamente de decisión. Si tú te dejas guiar porque reconoces que eres inexperto, o tú tomas la posición, no, si yo, ¿cómo no le voy a dejar de hablar, po? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero si es imposible, ¿pero cómo? Si yo no puedo. No, pues si es que soy inexperto, po. Y obviamente los cuidados de amor de Dios es para que nosotros no caigamos en otras cosas. Entonces, obviamente que cuando nosotros tomamos la decisión de dejarnos guiar, pucha, cambió todo, porque vimos después el respaldo de Dios en esas decisiones. El Señor nos respaldó con nuestro matrimonio. La casa de nosotros que hoy día tenemos es una bendición. Donde nosotros arrendamos es una bendición. Y una anécdota que, por ejemplo, nos pasó de que, como estábamos en pandemia, el registro civil no atendía, pero ningún llamado. Nada. Mandé correo, llamando, chuta, Señor, me quiero casar en octubre y no pasa nada, no tengo la hora, pues, ¿cómo me voy a casar si no me dan la hora del registro civil? Y yo estábamos angustiados y faltaba un mes, chiquillo, estaba todo pagado, el local, el almuerzo, los invitados, todo pagado y no tenía la hora del civil, pues. Y la cosa es que nuestros discipuladores que estuvieron con nosotros ese tiempo nos animaban en fe, pues. Y el pastor César me dice, ¿pero tú creí o no, hermano? Yo sí creo. Chuta, pero no convencía a nadie, pues me decía. Y me hizo decir, dile a la Valentina, nos vamos a casar. ¿Cómo así? Dile eso. Valentina, nos vamos a casar. Y el pastor, pero con fe, pues, hombre, con fe. Entonces él lo que me animaba era a dar pasos de fe, a dar pasos de convicciones. ¿Y qué es lo que pasó? Después de ese discipulado seguimos orando y a la semana me llaman. Hola, ¿usted Felipe Cornejo? Sí, oiga, ¿usted pidió hora para casarse a las 8? Sí, soy yo, sí, acepto, sí, toma, la tomo. Ya, muchas gracias, está anotado, no falte, llegue 15 minutos antes, ya, sí, ahí vamos a estar. Pum, y cuelgo y ya faltaban 3 semanas para casarnos. Entonces, tú ves la bendición que trae Dios cuando tú decides dejarte guiar. Y eso lo que nosotros pudimos experimentar en ese tiempo. Hoy mirando atrás, ¿valió la pena? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí, pues que en el proceso se ve difícil, chiquillos, y no es fácil, pero después cuando se ven los frutos, de verdad que es tan hermoso que uno dice, chuta, sí, volvería a esperar en el Señor. Y yo creo que ahí está la clave, porque obviamente en el mundo no son las cosas así, pero en cambio en el Señor no, pues es distinto, porque estamos en sus manos y Él no pierde el control, pero de nada. O sea, todo lo que ocurre es porque el Señor está en medio de eso. Sí, y valió la pena porque también uno cuando está en el proceso, chiquillo, o incluso antes, si alguien está esperando por la idónea, o está orando, o está ya en oración, o eres todavía preadolescente y lo ves demasiado lejos, vale la pena esperar en el Señor, porque de verdad es de bendición estar con la persona que Dios te pone a tu lado. Y nosotros evitamos muchas vueltas, uno al sujetarse, al buscar la santidad en esta área en específica que creemos que es importante para la etapa que ustedes están, es de bendición, trae bendición. O sea, el no hablarnos, claro, en ese momento los pastores nos dijeron, no se hablen hasta que el Señor diga. Y yo, chuta, ya, pues dirá en 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea necesario para que nosotros estemos listos para poder casarnos y tener un matrimonio en bendición.
Solo para, quiero hacer un paréntesis para ir cerrando, es que, claro, en este grupo pueden haber varios preadolescentes, adolescentes que pueden pensar que obviamente no se van a casar ni el próximo año, ni en 2 años, ni en 5 años. Faltan muchos años para que ese día llegue, sobre todo los más pequeños. Pero sí, yo no tengo dudas que algunos o la mayoría va al colegio, tiene compañeros, tiene compañeras que incluso ya están pololeando, incluso ya tienen una relación, incluso muchos de aquí pueden incluso ya haber pololeado o quizás hasta estén pololeando, pero finalmente no es solo esperar hasta el matrimonio, sino una vida en santidad para el Señor. Es que escoger vivir una vida en santidad a pesar de tener poca edad, de verdad. O sea, las decisiones que yo tomo siendo joven, de verdad que traen consecuencias en mi futuro. Y hoy día ustedes tienen la posibilidad de escoger seguir a Jesús con todo su corazón, entregándole su vida al Señor, esperando en el Señor, no alimentando nada en su corazón que el día de mañana ustedes se arrepientan, no generando heridas en su corazón innecesarios, malos momentos e incluso hasta alejarse del Señor. Entonces hoy día ustedes tienen la posibilidad también de entregar por completo sus vidas al Señor y decidir esperar a crecer, a madurar. Hay muchas cosas que podemos aprender, que podemos hacer. Entonces, cerrando ese paréntesis, quiero hacerles algunas preguntas estilo ping-pong, rápidamente. ¿Ya? ¿Hay algo que hoy agradecen haber cuidado la sexualidad? No. ¿Sí o no? Pero no. ¿Tengo que terminar la pregunta? Sí, dale con la primera pregunta. ¿Hay algo? Es que la Vale lo editó, entonces ya está la respuesta, sexualidad, respuesta. Un detalle interno. Ya. ¿Algo que hoy agradecen haber cuidado? Sí. La sexualidad. Guardarse hasta el matrimonio, hasta el matrimonio, ¿cierto? Sí. Algo que casi lo hizo bajar la guardia. Mi madurez, en realidad. ¿Eras muy inmaduro, amigo? Sí, cabro chico todavía. Una decisión difícil que hoy los bendice. Esperar los tiempos de Dios. No apresurar, ¿cierto? Para no retrasar. Ok. Una palabra que defina esta etapa. Hoy día, esta etapa de nuestro matrimonio, nos encontramos en la espera de expandir la familia. Así que esa es la espera. Pronto habrá un pipito o una Valentina. ¿Un pipí? También, un pipí. Y varios pañales que mudar. Algo que le dirían a su yo joven. Que ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Yo le diría, Aprende a esperar, hombre, que el Señor tiene lo mejor para ti. Amén. Para cerrar, ¿qué le dirían a los chicos hoy día que sienten que vivir la santidad es demasiado difícil al día de hoy? Yo les diría que no es tan difícil, chiquillos. Yo les diría que nosotros necesitamos creer que es un proceso, abrazar el proceso y abrazar el proceso de la soltería, porque hay harta etapas, como dijo el Nada. Tú quizás no estás pensando mañana casarte, pero eres preadolescente, guarda tu corazón. No te pongas a pololear o tener alguna relación con alguien que te va a alejar de Cristo. Entonces aprendamos a esperar, aprendamos a guardarnos, porque Dios nos va a llevar a una relación con mayor santidad, y obviamente esperar los tiempos correctos de Dios trae mucha bendición. Sí, yo solamente agregar de que el buscar la santidad, chiquillos, no es en nuestras fuerzas, sino que es el resultado de mi relación con el Señor. Si yo tengo una relación con Él, si yo oro, si yo leo, si yo tengo comunión con mis hermanos, eso va a ser innato. Y se los digo porque a mí me pasó. A mí nadie me dijo que debía dejar de hacer cosas, sino que fue solo una obra del Espíritu Santo en mí que me hizo cambiar. Fue una obra del Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos para cerrar este podcast? ¿Te gustaría orar, Pipe? Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Jesús.
Tú conoces, Señor, cada joven, cada adolescente y preadolescente que está aquí, en la etapa que ellos están, Señor. Te pido que tú los guardes en santidad, Señor, hasta el matrimonio. Que ellos puedan aprender a esperar en ti, en los tiempos tuyos que son perfectos. Y tú tienes, Señor Jesús, lo mejor para ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor hermoso, donde pudimos abrir el corazón, contar nuestra experiencia, Señor, y que pueda ser un testimonio, Señor, para bendecir a otros, Señor. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pepe y Vale. Todavía no terminamos. Ya, no se paren todavía, esperen ahí con tranquilidad. Quiero invitar a el tercer capítulo de este podcast y yo quiero invitar al Byron Colachini. Denle un fuerte aplauso, por favor.